Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Vamos a tocar hoy el tema de la familia, el trabajo, la cultura y la educación en la doctrina social de la Iglesia y en el pensamiento social cristiano. Por un lado, tendríamos que precisar que la familia, fundamentalmente, es el fundamento indispensable para la sociedad y para los pueblos. Eso es lo que señala la doctrina social de la Iglesia y ocupa un lugar primario en la educación de la persona. Por eso nos parece fundamental tener en cuenta la importancia de la familia dentro del pensamiento social. La familia señala la doctrina social de la Iglesia fundamentalmente en familiares consorcio. Es una verdadera escuela de humanidad y de valores de las personas. La familia es la primera escuela de la vida cristiana y está llamada a vivir y a cultivar el amor recíproco, la verdad, el respeto por la justicia, la lealtad, la colaboración, el servicio y la disponibilidad para con todos los demás seres humanos, en especial con los más débiles y con los más necesitados. Siempre la familia le hace un aporte, una contribución fundamental al ser humano para poder vivir la justicia social. Si nosotros tuviéramos que señalar cuáles son los documentos fundamentales del pensamiento social de la Iglesia acerca de la familia, podríamos señalar que los últimos, más importantes, son Familiares Consorcio del Papa Juan Pablo II y Amoris Laetitia del Papa Francisco. Con respecto al tema, a la temática del trabajo, podríamos puntualizar que uno de los documentos que más desarrolla esta temática del trabajo es Labor in Exercens del Papa Juan Pablo II, donde él manifiesta que el trabajo es una vocación, es un llamado que eleva al hombre a ser partícipe de la acción creadora de Dios. El trabajo está en función de la persona, en la función del hombre, y no el hombre en función del trabajo. Es decir, que el trabajo es un medio y no un fin. También podríamos decir que el trabajo es toda actividad humana destinada a producir bienes y servicios. Con el trabajo el hombre goza de su sustento para sí mismo, para su familia, y contribuye al progreso de las ciencias, de la técnica y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Es decir, que el trabajo es fundamental. El Papa Juan Pablo II llega a decir en Labor in Exercens que el hombre cuando trabaja santifica el tiempo y no solamente el trabajo implica una actividad de esfuerzo, que eso ya lo habíamos visto en el Concilio Vaticano I, sino que en el Concilio Vaticano II el trabajo tiene que ver con la vocación y la santificación del tiempo, porque el hombre cuando trabaja es feliz. Entre todos los seres de la naturaleza, solo el hombre es capaz de trabajar. Es decir, el trabajo es la característica distintiva del hombre con respecto a los demás seres de la naturaleza. El hombre es sujeto del trabajo y el trabajo le sirve para realizarse como persona consciente y libre. Desde las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, por ejemplo, en Génesis 1:23, ya aparece el mandato de Dios, de Yahvé, donde le indica al hombre que tiene que dominar la tierra. Y fundamentalmente podríamos nombrar numerosos documentos a lo largo de todo el pensamiento social, entre ellos el más importante es Labor in Exercens, por ejemplo, y también Gaudium et Spes. Podríamos nombrar el número 35 de la importancia de la actividad del trabajo en el hombre. Del trabajo
podemos pasar también a otro punto que es fundamental en el pensamiento social, que es la cultura. La cultura la define el pensamiento social como una actividad creadora del hombre con la que responde a la vocación de Dios que le pide perfeccionar toda la creación. Eso ya también lo podemos ver en las Sagradas Escrituras desde el libro del Génesis. Y en ella, sus propias capacidades y cualidades espirituales y corporales. El documento de Puebla, en el número 391, señala la importancia que tiene esta actividad creadora del hombre que hace a la cultura. Entonces, la cultura sería el resultado del esfuerzo activo de todos por perfeccionarse, no solo materialmente, sino espiritualmente. La cultura, entonces, según el pensamiento social cristiano, hace más humana la vida social mediante el progreso de las costumbres y de las instituciones. Uno de los documentos que destaca lo fundamental que tiene la cultura en el aporte del pensamiento social es Gaudium et Spes. Podríamos aquí precisar el número 53 y también el documento de Puebla en los números 386, 387, 391, que señalan la importancia del papel que juega la cultura en el pensamiento social. Hay valores básicos que tiene la cultura, eso lo podemos ver en el dossier de la cátedra, que tienen que ver con la comunicación, la universalidad y el sentido de humanidad. Es decir, son tres características fundamentales de la cultura. Volvemos a repetir: la comunicación, la universalidad y el sentido de humanidad. Es decir, el hombre se puede comunicar porque tiene interioridad, porque puede pensar, tiene pensamientos, inquietudes. Todo hombre tiene proyectos y por eso el hombre puede trabajar y cuando trabaja realiza su propia vocación. Y estas inquietudes las comparte con los otros seres humanos y por lo tanto lo puede hacer porque toda sociedad culturalmente tiene valores universales que hacen a esa cultura. Y otra característica fundamental, que es la tercera, es el sentido de humanidad, porque continuamente el ser humano, en relación con otros, busca perfeccionarse. Es decir, siempre el ser humano quiere poder espiritual y materialmente progresar. Otro aspecto de los cuales nosotros nos parece fundamental señalar en el pensamiento social es la educación. La educación, como bien hemos visto nosotros en la licenciatura de Ciencias de la Educación, como lo vemos también en Psicopedagogía, la finalidad fundamental que tiene la educación es la formación integral de las personas. Y cuando digo integral, me estoy refiriendo a que el ser humano se tiene que formar en sus múltiples aspectos: biológico, psicológico, espiritual, social. Y por lo tanto, esta formación integral aporta a contribuir el bien común de la sociedad. Es decir, toda educación, como dice el doctor Enrique Bambosi, es un ámbito constitutivo fundamentalmente de la política, porque contribuye a poder vivir el bien común entre todos los hombres. Todos los hombres tienen derechos a la educación. El pensamiento social cristiano, por ejemplo, en Gravissimum Educationis número 1, señala la importancia que tiene en la persona el poder educarse. Todos tenemos que tener educación, todos tenemos que tener derecho a la educación y por eso en nuestra Constitución y en nuestra sociedad es fundamental y es ley que todo ser humano pueda adquirir educación y que la educación sea un derecho para todos. Ahora bien, Gaudium et Spes en el número 60 señala también la importancia que tiene la educación en el pensamiento social
Y también hay un documento que me parece muy importante señalar aquí en la Conferencia Episcopal Argentina, que es Educación y Proyecto de Vida, que justamente desarrollan ampliamente esta temática de la importancia de la educación en el pensamiento social. Humanizar y personalizar al hombre es fundamental y se hace a través del hecho educativo. Iglesia y Comunidad Nacional, en el número 155, justamente van a destacar la importancia que tiene la educación. Estos, familia, trabajo, cultura y educación, son temáticas a profundizar en el pensamiento social cristiano.